Buenas tardes, iglesia. Vamos a continuar con nuestro tema del Espíritu Santo. Estamos ya en el capítulo número 10 y vamos a mirar la gracia efectiva, es el tema. Hemos estudiado la gracia común que ha venido sobre todo el mundo, está sobre todo el mundo, es la acción del Espíritu Santo que redarguye, que conmueve, de justicia, de juicio, de pecado. Pero hay una gracia efectiva que son los que responden a las convicciones del Espíritu Santo, y esa gracia efectiva nos quedamos el día de ayer con la manera de trabajar, de obrar, y es cuando una persona responde a la convicción del Espíritu Santo y se hace efectiva llevándolo a la salvación, pero viene con un llamado. Y la palabra llamado, le hemos estado viniendo estudiando, es con un propósito, con digamos, de alguna manera un diseño divino, personal, que para cada uno de nosotros, que reconociendo que cada uno de nosotros, pues no podíamos ser salvos por nuestras propias obras, ni por nuestros propios méritos, de alguna otra manera, sino que todos necesitamos la efectividad de una gracia, y por lo tanto eso se hace efectivo al responder a la convicción del Espíritu Santo. Entonces nos quedamos referente a 1 Pedro capítulo 2 verso 9, donde nos habla acerca de este llamado y el plan, o el diseño divino para cada uno de nosotros. Entonces estamos hablando en 1 Pedro capítulo 2 verso 9, donde se nos dice: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, aquí nos quedamos para hablar acerca de las virtudes que debemos de estar anunciando, pero es importante también recordar que nosotros teníamos un linaje. Cada uno de nosotros tenemos nuestro propio linaje. Podemos nosotros sacar nuestras genealogías, quiénes fueron nuestros padres, quiénes fueron nuestros abuelos paternos, abuelos maternos, quiénes son nuestros tíos de ambas familias. Podemos recordar aún quizás, o podemos algunos haberlos conocido, los tatarabuelos. Entonces teníamos un linaje, nosotros traemos un linaje humano, natural, por las generaciones, pero resulta que cuando nosotros nos convertimos a Cristo, el libro de San Juan dice que a todos los que creen, que a todos los que le reciben, les da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces, un hijo, que somos cada uno de nosotros, hijos, tenemos un linaje natural, Por lo tanto, cuando nos convertimos a Cristo y nos convertimos en hijos, entonces también entramos dentro de un linaje, pero ahora un linaje divino. Entonces Pedro está diciendo acerca de este linaje: mas vosotros sois linaje escogido. Entonces ahora no solamente tenemos un Padre terrenal, sino ahora tenemos un Padre celestial. Entonces este Padre celestial que a nosotros nos otorga beneficios, en uno de los que Pedro menciona aquí es un real sacerdocio, un rey y sacerdote. Antes había reyes y había sacerdotes por separados, pero ahora nos damos cuenta pues que cuando habla de un real sacerdocio nos habla de un rey y sacerdote unido. Esto quiere decir que cada uno de nosotros somos sacerdotes, los cuales ministramos, los cuales adoramos, el cual vamos a la presencia de Dios, tratamos con Él, pero también hay un reinado sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios vino a reinar en nuestros corazones y nos dio un reinado, un real sacerdocio, y nos hizo una nación diferente, con cualidades diferentes, con pensamientos diferentes, con perspectivas, valores diferentes, porque Pedro menciona una nación santa. La palabra
santa o santidad o santo que podemos estudiar en la Biblia, habla de separados para uso exclusivo de Dios. ¿Okay? Entonces somos un real sacerdocio, pero también somos entonces separados, ¿okay? Para ser utilizados exclusivamente para Dios, ¿okay? Para que Dios se manifieste, se mueva a través de nuestras vidas. ¿Cómo lo hace? El Espíritu Santo. Esa es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es el Espíritu de Dios moviéndose a través de nuestras vidas. ¿Okay? Un pueblo que Él adquirió, ¿okay? Un pueblo adquirido por Dios. El apóstol Pablo habla de que nosotros fuimos comprados con precio de sangre. Entonces, a esto Pedro se menciona o se refiere cuando dice un pueblo adquirido por Dios. El Señor nos adquirió, y su precio que Él pagó por cada uno de nosotros y por todos aquellos que respondan a la gracia común para convertirse en una gracia efectiva, llevándolos a la salvación, como a cada uno de nosotros como creyentes. Dios nos compró, nos adquirió, nos adquirió, un pueblo adquirido por Dios. Okay. Ahora dice, para que anuncies, ahora viene el plan divino, viene el propósito divino, viene ahora la estrategia de Dios para cada uno de nosotros, porque somos una estrategia de Dios, cada uno de nosotros, porque hay un diseño divino para cada uno de nosotros. Dice, para que anuncies las virtudes, de unas virtudes no nuestras. Nosotros como personas tenemos ciertas virtudes, ¿no? Algunos tienen virtudes la música, algunos tienen virtudes para ciertos trabajos laborales, carpinterías, mecánicos, y les apasiona, les gustan sus trabajos. También las mujeres de igual manera, la enseñanza, los niños, el trabajar con los niños. En diferentes áreas tenemos nosotros virtudes humanas, pero no estamos nosotros para anunciar nuestras propias virtudes. Aquí está diciendo el apóstol Pedro, para que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó. Dice, de las tinieblas a su luz admirable. Dentro de la palabra de Dios, cuando habla de tinieblas, habla de ignorancia. Entonces Él nos sacó de la ignorancia. Éramos ignorantes de Dios, no sabíamos, no conocíamos de Dios, pero Él nos saca de la ignorancia, nos saca de las tinieblas. ¿Por qué? Porque hay que recordar que el enemigo de nuestras almas, él trabaja en la ignorancia. Entre más ignorante el hombre sea de Dios, es más posibilidad de que él pueda poder engañar. Pero una persona que conoce la verdad, por eso Cristo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. Entonces, cuando una persona conoce una verdad, es difícil que se le engañe. Por eso es que nosotros hemos sido sacados dice el apóstol Pedro, de las tinieblas, de la ignorancia, de donde el enemigo de nuestras almas fácil nos podría engañar, y fuimos traspuestos a la luz admirable. Una luz admirable. La palabra luz dentro de la Biblia también hace referencia a revelación, hace referencia a conocimiento. Entonces, cuando llegamos nosotros a los pies de Cristo, el Espíritu Santo nos muestra, nos revela, nos enseña, nos guía, todas las cosas presentes y las cosas que han de venir, son reveladas acerca o por medio del Espíritu Santo acerca de Dios. Entonces hemos entrado a una luz, a una revelación, a una verdad, dice, y es admirable. ¿Por qué? Porque cada vez que conoces más de Dios, cada vez que más conoces del Espíritu Santo, es más de admirar, es más que te sorprende de saber cómo el Espíritu de Dios está en medio de cada uno de nosotros, cómo trabaja, cómo se manifiesta, cuál es su obra, y te quedas admirado de un plan exacto, de un plan totalmente sin error alguno, diseñado por Dios, y que nosotros hemos entrado a ese plan cuando respondimos a esa gracia común para convertirse en una gracia efectiva, llevándonos a la salvación, y comenzando nuestro peregrinaje en este mundo, que cumpliendo diseños y propósitos divinos a través de el Espíritu Santo en nuestras vidas. Bueno, entonces hay que anunciar esas virtudes, las virtudes de aquel que nos llamó.
Ahora, la palabra virtud o virtudes que se menciona aquí es la palabra arete, ¿ok? Entonces, esa virtud nos hace notar propiamente todo aquello que procura una estimación, que dice preeminente para una persona o cosa, de ahí eminencia, ¿ok? Bondad, moral, virtud. Entonces, nosotros cuando hablamos de virtud, está relacionada con el término de fuerza y de valor. Entonces, con la capacidad para hacer algo. Entonces, nosotros estamos aquí ahora respondiendo al Espíritu Santo para que la gracia se haga efectiva. Y ahora estamos nosotros con diseño y con propósito divino que para anunciar la fuerza de Dios, la capacidad de Dios, el poder de Dios, la manifestación gloriosa del Señor, de fuerza y de valor, dice la capacidad para hacer algo. Entonces, todo lo que cada uno de nosotros vayamos conociendo de lo que Dios es capaz de hacer, entonces es ahí donde cada uno de nosotros tenemos que estarlo anunciando. Son sus virtudes. La virtud para libertar, la virtud para sanar, la virtud para bendecir, la virtud para prosperar, la virtud para liberar, la virtud para multiplicar, la virtud de lo sobrenatural, de lo imposible. Bueno, nuestro Dios es extensamente soberano y cada vez que nosotros vamos conociendo de sus virtudes, estamos nosotros puestos para anunciar esas virtudes, las virtudes de aquel que nos llamó, de las tinieblas a su luz admirable. Y esto es algo muy, muy interesante. Entonces, el apóstol Pedro, nos dice que para esto, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó, para esto nos llamó, con la capacidad para hacer algo, de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, la gracia debe invariablemente impulsar al servicio de ese Dios. Cuando tú vas conociendo a ese Dios, al Dios verdadero, al Dios que te puede trasladar de las tinieblas a su luz admirable, y que empiezas a tener conocimiento, revelación de ese Dios, entonces es inevitable, que estemos nosotros puestos para servirle, que puestos para estar nosotros a su servicio, sabiendo de que Él pues nos da a nosotros el aliento, la vida, las fuerzas cada día, Entonces, Él nos llamó, para esto, para servir a ese Dios cada vez que lo conocemos, que en forma tan completa y gratuita nos ha concedido esa gracia que a nosotros como hombres pecadores, inmerecedores de ella y completamente impotentes para resolver nuestra propia situación a la salvación. Entonces, la gracia, exige dedicación. Si cada uno de nosotros hemos adquirido esta gracia, la gracia de Dios exige una dedicación. Si la gracia efectiva ha llegado a tu vida, esa gracia efectiva debe de moverte, de conviccionar tu corazón, para estar dedicado para el Señor. Que así debemos de estar dedicados para el Señor cada uno de nosotros. Entonces, quiero terminar aquí en este punto de la gracia efectiva, y vamos a entrar a otro punto, a un siguiente capítulo, el capítulo número 11, y vamos a mirar, la regeneración, el significado de la regeneración. ¿Por qué? Porque todos nosotros llegamos a Cristo, llegamos bien contaminados, muy contaminados, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de juzgar, en nuestra manera de ver las cosas, de discernirlas, de comprenderlas, con valores totalmente destructivos, valores que nos dieron nuestros padres, que muchos de ellos estuvieron muy mal, valores que nos dieron la sociedad, el barrio, los amigos, a veces nos dieron valores muy horribles, la escuela, los valores de la escuela, lo que nos conocimos en la escuela, de repente enseñándonos principios muy malos, totalmente en contra de Dios,
tocando uno como la evolución que hemos nosotros como seres humanos salido de la evolución de un chango, cosas así que de repente nos meten mucho ateísmo en nuestra mente. Las familias, que ya nos juntamos con el tío, con el primo, y que ya el tío, el primo, la tía, la prima ya empiezan a tener otros valores y nos infectan cosas horribles. Entonces llegamos así a los pies de Cristo y entonces tenemos problemas. ¿Por qué tenemos problemas? Porque traemos arrastrando una cultura opuesta al reino de Dios, y de repente queremos nosotros seguir con la cultura del mundo, con la cultura caída, corrompida. Queremos seguir con esa misma cultura sirviendo a Dios. Entonces aquí hay un choque de culturas, hay un choque de culturas, de el mundo y del reino de Dios. Entonces la palabra de Dios al principio la recibimos, la absorbemos. ¿Por qué? Porque hay una convicción, el Espíritu Santo, hemos respondido, el Espíritu Santo empieza a tratar en nosotros, pero de repente empezamos a darnos cuenta que hay cosas que nos daría vergüenza compartir o decírselas a alguien, de las cosas que hacíamos, y para nosotros era común, porque era nuestra cultura. Y de repente empieza a haber ese choque en nuestra manera de pensar. Éramos muy con mucha libertad, ¿no? No nos gustaba que nadie nos dijera nada, no rendirle cuentas a nadie, no obedecer a nadie. Y eso tiene un problema ahora con Dios, porque ahora servir a Dios, estar dispuesto para Dios, rendirle nuestra voluntad a Dios, buscarle como prioridad, todo eso crea un choque. ¿Qué necesita haber entonces? Necesita haber una regeneración. ¿Qué significa esto de regeneración? Porque hay mucho creyente que va a las iglesias y no han sido regenerados, no han sido convertidos, Entonces han sido salvados, pero les falta ahora la conversión. ¿Por qué? Porque tú puedes ser salvo que simplemente con creer y confesar que Jesucristo es tu Señor, pero ese solamente es el inicio de algo. Ese algo significa conversión, regeneración, volver otra vez al principio, volver otra vez a lo que Dios estableció como principios y valores en el hombre. Eso lo encontramos en la palabra de Dios. Entonces, bíblicamente, la palabra regeneración, paligenesia, que es la palabra dentro de la Biblia, la palabra regeneración, aparece solamente 2 veces en el Nuevo Testamento esta palabra, ¿no? Que significa regeneración, paligenesia, y es algo muy interesante. Y vamos a mirarla porque solamente aparece 2 veces, pero la palabra, pero la regeneración está por toda la Biblia. Bueno, en Mateo capítulo 19, verso 28, dice: y Jesús le dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de la gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces, el Señor dice, tiene que haber una regeneración. Dice, de cierto os digo que en la regeneración, entonces tiene que haber un tiempo de regeneración. Tiene que haber una temporada de regeneración. Dice, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria. Entonces tiene que haber ese tiempo, ese periodo, ese lapso, para venir al cumplimiento de lo que sigue. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, en la regeneración, lo que sigue después de la regeneración de todas las cosas, dice que el Hijo del Hombre se va a sentar en el trono de su gloria. Y lo que sigue para los apóstoles, en este caso, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces, queremos nosotros saber qué sigue, queremos saber nosotros qué sigue de nuestra vida cristiana. ¿Qué es lo que Dios quiere más de nosotros? Bueno, eso se va a ir cumpliendo cada vez que nosotros estamos siendo regenerados.
Si nosotros no accedemos, si nosotros no admitimos que necesitamos ser regenerados y acceder a ese cambio que nosotros necesitamos de valores, de principios, ¿okay? Si nosotros no accedemos a eso, nosotros no vamos a mirar qué es lo que sigue para mi vida, qué es lo que continúa para mí, para qué el Señor me ha llamado, por qué su gracia se hizo efectiva en mí cuando respondí al Espíritu Santo. Bueno, entonces todo eso lo vamos a poder ir mirando cuando respondemos a la regeneración. ¿Okay? Entonces la siguiente palabra, que es regeneración, que encontramos en el Nuevo Testamento, se encuentra en Tito, capítulo 3, verso 5. Dice, nos salvó, no dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, ¿okay? Y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, tiene que haber un lavamiento de la regeneración, tiene que haber un lavamiento de la regeneración, tiene que haber un lavamiento, tiene que quitarse lo sucio, lo inmundo de todo nuestro espíritu, alma y cuerpo. Las tres partes de que son compuestas todo ser humano, espíritu, alma y cuerpo, tienen que ser regeneradas totalmente, tienen que ser lavadas, tienen que ser limpiadas, ¿no? Entonces, en la Biblia se menciona pues que el agua, ¿okay? Es sinónimo o símbolo, ¿okay? O ejemplo del Espíritu Santo, ¿okay? Entonces el Espíritu Santo y también de la palabra de Dios, ¿okay? Entonces el lavamiento dice de la regeneración, dice y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo viene a hacer las cosas hechas nuevas en nosotros. Eso es lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Nosotros peleamos contra el Espíritu Santo demasiadas veces. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos dice a nosotros las cosas que tenemos que ir cambiando. Nuestras actitudes, ¿okay? Restaurar nuestra alma, sobre todo en esa área almática es muy conflictiva. Los sentimientos, las emociones, los pensamientos, los valores, los sentimientos sobre todo, o sea, esa parte almática muchas veces se batalla mucho para ser restaurada, para ser renovada, pero es ahí donde el Espíritu Santo lo tiene que hacer, nuestra manera de pensar, de ver, de juzgar, de discernir las cosas, ¿okay? Y también nuestro propio cuerpo, ¿no? Porque también nos cambian los valores, los principios para cuidar nuestro propio cuerpo siendo templo del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo tiene que hacer una renovación, ¿okay? Donde muchos cristianos tienen mucho problema de ser renovado y pelea contra el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo dice, no hables así, no juzgues de esa manera, no veas las cosas de esa manera, haz esto, y el Espíritu Santo ahí está y nosotros de repente decimos, no, ¿por qué? ¿Por qué lo tengo que hacer? ¿Por qué lo tengo que hacer como alguien me está diciendo, o como la Biblia lo dice, o como un predicador lo dice? ¿Por qué tengo que verlo así? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que hacer esto otro? ¿Por qué? Entonces esos porqués es una lucha y no lo estás haciendo contra el hombre, contra la iglesia, lo estás haciendo con el Espíritu Santo principalmente, porque Él es el que va a regenerarte, es el que va a renovarte, el Espíritu Santo. Entonces, dejemos de pelear con el Espíritu Santo, deja que el Espíritu Santo te haga de nuevo, te renueve, te restaure, ¿ok? Entonces la palabra que ya mencionamos, la palabra griega, ¿ok? Paligenesia, ¿ok? Significa nuevo nacimiento, ¿ok? Es la palabra que significa regeneración, nuevo nacimiento. Te es necesario nacer de nuevo, le dijo el Señor a Nicodemo. Lo que le está diciendo, te es necesario regenerarte. Imagínate eso, regenerarte. ¿Quién era Nicodemo? Era un maestro de la ley, era alguien que sabía los escritos de Moisés, era alguien que los enseñaba, que debería de tener ya la revelación de esos escritos. Pero resulta que él no tenía el sentido espiritual, bueno, porque el Espíritu Santo todavía no había venido sobre él. Ok, entonces tanto así que el Señor le tuvo que decir, te es necesario nacer de nuevo, te es necesario regenerarte, renovarte. Ok, y eso lo hace del Espíritu, porque Cristo le dice, él
te es necesario nacer de nuevo. Y él le dice, pero ¿cómo yo o una persona siendo mayor puede volver a entrar en el vientre de la madre y nacer de nuevo? No, el Señor Jesucristo le dijo, lo que carne, carne es, pero lo que es espíritu, espíritu es. No necesitas regenerarte físicamente, necesitas regenerarte en todo tu ser interior. En todo tu ser interior necesitas regenerarte, necesitas nacer de nuevo interiormente. Entonces la palabra paligénesis, que es nuevo nacimiento, esta palabra está compuesta de dos. La primera es palin, que significa de nuevo, y la palabra génesis, que significa nacimiento. ¿Ok? Entonces, punto número 1, en la primera cita, la que miramos de Mateo, se usa como una descripción del milenio a tiempo futuro, que tiene, cuando habla de que tiene que haber un tiempo, una temporada de regeneración. Entonces se usa de una descripción del milenio, donde el Hijo del Hombre se sentará en el trono de su gloria. Y punto número 2, okay, encontramos aquí que en la segunda palabra que encontramos, la relación es con el logro de nuestra salvación, por el lavamiento de la regeneración. Entonces, tiene que haber, mientras nosotros vamos caminando en el Señor, tiene que ir tiene que ir manifestándose una regeneración, una renovación de las cosas. Entonces, es algo que muchas personas pelean, y sufren mucho, batallan mucho, porque no entienden el trabajo del Espíritu Santo dentro de ellos mismos, que no están peleando contra alguna iglesia, contra algún predicador, contra algún discipulado, contra alguna doctrina. No, están peleando contra el Espíritu Santo, porque Él es el que regenera, Él es el que renueva todo nuestro ser interior. Entonces, desde el momento que el término significa nacer de nuevo, otros versículos que se refieren al nuevo nacimiento también resultan entonces relevantes para la consideración de esta doctrina, porque es una doctrina de la renovación. Vamos a mirar, o de la regeneración, vamos a mirar los medios de la regeneración. Vamos a mirar los medios de la regeneración, porque resulta que las Escrituras enseñan claramente que la regeneración es un acto de Dios. Toda persona que viene a Dios necesita nacer de nuevo, necesita ser regenerada. No podemos nosotros seguir siendo las mismas personas con los mismos valores, los mismos principios, los mismos deseos, los mismos pensamientos, los mismos prejuicios que teníamos antes de llegar a Cristo. No podemos nosotros seguir con los mismos valores. Tiene que haber un quebranto, tiene que haber por eso es que es nacer de nuevo, Entonces, vamos a estudiar esto, los medios de la regeneración, que es el acto de Dios en la persona a través del Espíritu Santo, claro, lo que estamos hablando. San Juan capítulo 1, verso 13, dice, los cuales no son engendrados de sangre. Esta es la plática que mencionaba de Nicodemo, donde el Señor le está explicando, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, dice, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, es Dios, es el plan divino de Dios, de regenerar, de hacer nacer de nuevo a la persona, de cambiarle todo su ser interior, pero que Dios nunca viola, bueno, hay que entender eso, Dios nunca viola nuestra decisión, nuestra voluntad, nuestro libre albedrío. No, cada uno de nosotros necesitamos tomar decisiones, necesitamos nosotros disciplinarnos. Ese es el problema, de que nosotros no nos disciplinamos en lo que hablamos, en lo que pensamos, en las actitudes, no refrenamos nuestro espíritu, a veces lo desembocamos, nuestro carácter. Entonces, todo ese tipo de cosas, entonces tenemos que ser tratados, tenemos que ser regenerados, en eso. Entonces, el Espíritu de Dios ahí está. El apóstol Pablo mencionó, aunque lo vamos a mirar más adelante, que hay una pelea interna, ¿no? El espíritu es contra la carne y la carne es contra el espíritu, y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quieres. Entonces, está hablando de eso. Esa es la lucha, de cada uno de nosotros como creyentes. Esa es la lucha que nosotros tenemos. Esa es la pelea constante, esa es la pelea de todos los días. Y muchos cristianos no quieren pelearla. No quieren esa lucha, no quieren regenerarse, no quieren renovarse. Por eso
juzgan igual como juzgaban en el mundo. Cuestionan, critican, maldicen. Y te estoy hablando de creyentes dentro de una iglesia. Es increíble los pensamientos, los chismes, las cosas que se dicen. Y uno dice, ¿cómo es posible, no? Y a veces pasan años. Y dices, ¿cómo es posible que después de años todavía tengan que actuar de esa manera? Bueno, es simplemente porque no quieren pelear, su regeneración. No quieren pelear contra su propia naturaleza carnal. De hecho, yo he escuchado a mucho creyente que dice, es que yo soy así. Y esa es una gran mentira que el diablo les ha vendido a muchos. Es que yo soy así y ni tú ni nadie me va a cambiar. He escuchado discusiones terribles, ¿no? Donde hay personas que dicen esas tremendas palabras, que es un engaño del vil infierno donde salió esa mentira. ¿Por qué? Porque al decir eso, una persona, yo soy así, nadie me va a cambiar, significa que están negando el poder de Dios sobre sus vidas. Significa entonces que el Espíritu Santo no tiene autoridad sobre ellos. Significa entonces que ellos no van a ser guiados por el Espíritu de Dios. Y si no son guiados por el Espíritu de Dios, Pablo dice, no son hijos de Dios. Entonces, ¿qué está pasando? Tenemos que regenerarnos. Tenemos que pelear nuestras propias batallas personales. Que tenemos que pelear nosotros mismos contra nuestra propia naturaleza carnal. No todos tenemos nuestras mismas batallas. Algunos pelean con vicios, algunos pelean con las malas palabras, los malos pensamientos. Todos tenemos nuestras diferentes peleas, pero que tenemos una naturaleza caída carnal y que todos los días tenemos que pelear contra ella por el Espíritu Santo, lo tenemos que hacer. Entonces es algo tremendo. Por eso el Señor dice, los cuales son engendrados, dice, y no son engendrados de sangre para que sigan igual, ni de voluntad de carne para que sigan en esa naturaleza caída, ¿no? Ni de voluntad de varón porque alguien se dijo así ser o así querer cambiar por él mismo. No se puede. Dice, sino engendrados, cuando habla de ser nuevamente engendrados, termina diciendo, sino de Dios. Entonces, todo aquel que es nacido de Dios, dice Juan, no peca jamás. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios está en él. Entonces hay pecados que ya no más tienen que ser activos en nuestras vidas. Ya no tienen que estar activos, ya deben de estar muertos en nuestras vidas. Ya no vamos a volver a repetir lo mismo. Tendremos nuestra lucha, nuestros errores y cometeremos algunos pecados que muchas veces son ajenos, que a veces ni siquiera cuenta nos damos, o nos gana el momento y de repente la regamos y decimos, Señor, perdóname, quítame este pensamiento o estas malas palabras o algo que obré mal, o sea, Señor, perdóname. Ya el pecado ya no se enseñorea sobre nosotros. Entonces ya el pecado no nos tiene dominados a nosotros. Ya no más el pecado está sobre nosotros. ¿Por qué? Porque ya hemos nacido en Dios. Es otra nueva naturaleza. Entonces el libro de San Juan, en el capítulo 5, verso 21, dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Entonces es interesante que lo que está diciendo. Entonces hay una nueva vida. Nosotros sabemos bien que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, mas Él nos dio vida. Dios nos dio vida en Cristo Jesús. Por gracia sois salvos. Espero que recuerde esta palabra de Pablo. Entonces dice, porque el Padre levanta a los muertos y el Padre que levanta a los muertos les da vida. Así también el Hijo, dice, a los que quiere les da vida. Él vino a darte una vida. Él vino a traerte un nuevo renacimiento a cada uno de nosotros. Entonces el Espíritu Santo actúa, y entonces el Espíritu de Dios, empieza a regenerarnos. Entonces estamos mirando, los medios que Dios utiliza. En primer lugar, Dios mismo, nacidos de Dios, y aquí mismo también así el Hijo dice, a los que quiere les da vida, son los medios que Dios utiliza. En Romanos capítulo 6, vamos a mirar el verso 13, Romanos 6, 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios
como instrumentos de justicia. Entonces, el apóstol Pablo también habla de nuestra conducta, ¿ok? De nuestros miembros, ojos, oídos, nuestra boca, nuestras manos que lo usábamos para golpear o ofender, nuestros pies que corrían, ¿ok? Al pecado, para la diversión que traía corrupción. Y habla ya no más, dice, no presentes tus miembros como instrumentos de iniquidad, sino presenta vuestros miembros a Dios como vivos de entre los muertos. Entonces hay que presentarnos como vivos entre los muertos, ¿ok? Y nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ahora en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17, 2 de Corintios 5, 17, dice, de modo que si alguno está, mire bien esta palabra, porque a veces la leemos de corrido, no lo sabemos de memoria, pero le perdemos el sentido. De modo que si alguno está, o sea, ahí tienes que estar en una posición, en primer lugar. Si alguno está, una posición, ¿cuál es la posición? En Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces hay muchas personas que por eso se salen de su posición de estar en Cristo. En una plática, podemos entablar una plática donde de repente la plática nos desvía, que nuestra plática esté en Cristo, nuestro oído. De repente oímos cosas, prestamos atención a cosas, oímos palabras obscenas, prestamos oído a música que nos lleva a la inmoralidad o que habla cosas que corrompen. Entonces nos movemos de estar en Cristo. Igual las cosas que vemos, debemos tener mucho cuidado, ¿okay? No dejar que nuestra vista se corrompa, ¿okay? Porque de repente podemos estar fuera de estar en Cristo. Entonces, si alguno está, ¿okay? Hay una posición que debemos de ir adquiriendo, una posición. Si alguno está en Cristo, entonces nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero todo parte de una posición y no está solamente de nuestras palabras, es decir, es que yo soy cristiano, es que yo soy cristiana, yo ya estoy en Cristo, yo lo recibí como mi Señor y Salvador. Sí, pero tus palabras no están en Cristo. Tu manera de ver, de juzgar, de cuestionar las cosas no están en Cristo. Tu manera de oír no está en Cristo. Tu manera de pensar no está en Cristo. Tu corazón, tu emoción, tus sentimientos no están en Cristo. Entonces no puede venir la nueva creación. No puede venir la nueva regeneración. ¿Okay? Entonces Dios utiliza Él mismo para regenerarnos. Cristo mismo nos da la vida, nuestros propios miembros, ¿okay? Para disciplinarlos, para presentarnos como vivos entre los muertos, ¿okay? Y estar en una posición para que venga una nueva criatura. ¿Okay? Entonces esas son las cosas que Dios utiliza que para nosotros ser regenerados. Entonces el Espíritu Santo está ahí, pero es nosotros decisiones que necesitamos tomar y pelear la batalla contra la carne. ¿Okay? Dice entonces, además, el hecho de que se indica que el nuevo nacimiento viene de arriba, claro, viene de Dios, comprueba que se trata de algo que es obra divina. ¿Sí? El nuevo nacimiento es algo divino. El nuevo nacimiento no es de que cambié de religión. El nuevo nacimiento no significa de que ahora tengo que ir a la iglesia, ahora tengo que cargar una Biblia, ahora tengo que cantar y escuchar cánticos espirituales. No, nacer de nuevo es una cultura. Nacer de nuevo es un nuevo ser, una nueva persona partiendo desde lo interior. ¿Okay? ¿Por qué? Porque eso es una obra divina, no es una obra que la conseguimos por nosotros mismos o que alguna iglesia, doctrina, religión no la consiga. No es así. Ahora, en San Juan capítulo 3, verso 3, se señala esto. Dice, respondió Jesús y le dijo, ¿okay? Volviendo a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, es interesante. Porque ver el reino de Dios no significa de que vamos a irnos al cielo y allá lo vamos a ver. No, aquí no está hablando de verlo literalmente, sino de manifestación del reino de Dios. La palabra verlo, ¿okay? Está hablando de manifestación del reino de Dios. ¿Okay?
Entonces, no es, por eso es que muchas personas no pueden ver la manifestación del reino de Dios. El reino de Dios es autoridad. Un reino debe de tener gobierno, autoridad. Un reino debe de tener territorio, ¿okay? Territorio, posesión, ¿okay? Un reino debe de tener constitución, ¿no? Una constitución, por cuál principios, por cuál regla se rigen, ¿okay? Un reino debe de tener ciudadanos, ¿okay? Y debe de tener un rey. Entonces de repente, ¿okay? Nos damos cuenta nosotros, ¿okay? Que nosotros no vemos al reino de Dios en nuestra vida. No vemos la autoridad, ni el gobierno, ni la provisión. No vemos las promesas de Dios cumplidas, sus principios, su constitución no se hace real en nosotros. La constitución del reino de Dios es la Biblia, las promesas bíblicas. No las vemos en nuestras vidas. O sea, cómo nuestro rey sana, nuestro rey liberta, nuestro rey hace las cosas nuevas, cambia. Y de repente todo eso no lo miramos en nosotros. ¿Y sabe por qué? Porque no hemos nosotros sido regenerados completamente. Nosotros peleamos, no queremos más bien pelear con la naturaleza carnal que cada uno de nosotros tenemos. ¿Okay? Entonces ese es uno de los grandes problemas. Entonces es de modo especial, ¿okay? La obra del Espíritu Santo de Dios. Entonces es una obra muy especial que el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Dios, hace en cada uno de nosotros como creyentes. ¿Okay? Es una obra poderosa que hace en cada uno de nosotros, transformándonos, cambiándonos, haciendo renacer de nuevo, regenerarnos, ¿okay? Totalmente hacernos diferentes. ¿Okay? Entonces quiero parar aquí, dejarlo aquí, ¿okay? Y vamos a mirar, si Dios permite, el día de mañana, ¿okay? Ese modo especial de la obra del Espíritu Santo de Dios, ¿okay? Al regenerarnos, ¿okay? Al traer un lavamiento y comenzar de cero para crear una nueva naturaleza, que vamos a mirar más profundo esa obra tan tremenda del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Okay? Espero que le haya sido de bendición. Continuamos en esta serie del Espíritu Santo. Haga algún comentario, es una bendición siempre. ¿Okay? No todos lo ven, no todos tienen el tiempo quizás para mirar estos pequeños temas, ¿okay? O esta escuela que estoy llevando, si de alguna manera se quiere ver así, o enseñanza, punto de vista, algo que podamos aprender de ello. O sea, no todos lo ven y pues es algo triste, ¿no? ¿Por qué? Porque podríamos aprender mucho. Yo no lo sé todo, pero lo voy aprendiendo y lo vamos aprendiendo cada vez que estudiamos. Y cada vez que compartimos, lo vamos aprendiendo y nos vamos a dar cuenta que la obra de Dios es asombrosa y que el Espíritu Santo hace una obra tremenda y cómo cooperar nosotros que con la obra poderosa del Espíritu Santo, porque hay personas que dicen, no, pues si lo va a hacer Dios, que lo haga Dios, o si el Espíritu de Dios lo va a hacer, como si nosotros no tuviéramos ninguna responsabilidad. Y eso ha acarreado muchos problemas. Tanto así de que hay mucha gente, hay mucho creyente, hay mucho cristiano dentro de las iglesias con grandes problemas de pecado. ¿Por qué? Porque no conocen el ministerio del Espíritu Santo en sus propias vidas. ¿Ok? Pues bendiciones. Ok, aquí paramos.